Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El presidente Trump lanza una advertencia a los hutíes. El presidente Donald Trump amenazó a los rebeldes hutíes de Yemen con despojarlos del lugar por completo, mientras los hechos negativos aéreos estadounidenses instaban lugares bajo su control, al tiempo que presionaban aún más al principal benefactor del grupo iraní. El miércoles por la noche, los eventos negativos alcanzaron Sanaa, la capital de Yemen, bajo control rebelde, así como su bastión de Sadá, en el noreste del país, según informó el canal de noticias por satélite UDI en este día. El canal transmitió imágenes que mostraban los hechos negativos. Un hecho negativo en Sanaa y daños en lo que describió una granja de ovejas en Al-Haw. También indicó que los eventos negativos ocurrieron durante la noche del martes, aunque el ejército estadounidense no ha proporcionado un desglose de los lugares atacados desde que comenzó la campaña de hechos negativos aéreos. Los primeros eventos de este fin de semana causaron hechos negativos de al menos 53 personas, incluidos menores. Cuando se produjeron los eventos, Trump escribió en su sitio web que se ha infligido un daño tremendo a los bárbaros hutíes. Observen cómo empeorará progresivamente. Ni siquiera es una lucha justa y nunca lo será, añadió Trump, será completamente negativo. Mientras tanto, Trump advirtió una vez más a Irán que no instrumentalice a estos grupos, afirmando sin ofrecer pruebas que Teherán ha disminuido su intensidad en el equipamiento militar y el apoyo general de los hutíes. Urgente, último minuto, Latinoamérica. Dow Burgum dice, los recursos naturales de Estados Unidos podrían valer $100 billones. Estados Unidos podría estar poseyendo recursos naturales de petróleo, gas y minerales por un valor de $100 billones, dijo el secretario del Interior Dow Burgum a la audiencia en un evento político en Washington, D.C. el día de hoy. Burgum fue entrevistado por medios, jefes de la oficina del Washington Post, Rayburn, el día de ayer por la mañana. Burgum comentó que al llegar a Washington solía hablar con la deuda nacional, con cualquier persona con autoridad. Dije, ¿sabes cuál es nuestra deuda? 36 billones y medio. ¿Cuáles son nuestros activos? Es decir, reto a cualquiera a que intente encontrar el balance actual de los Estados Unidos de América, dijo Burgum. A principios de marzo, el presidente Donald Trump declaró que la energía eficiente, confiable y asequible es un elemento crucial para la seguridad nacional y la ventaja económica de Estados Unidos. La Casa Blanca anunció 11 iniciativas clave que la administración está implementando para impulsar la producción de energía del país y reducir su dependencia energética externa. Como director del Ministerio del Interior, puedo decirles que solo en el Ministerio del Interior tenemos 500 millones de acres de superficie. Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, tiene otros 200 millones en el Servicio Forestal de Estados Unidos en pastizales estadounidenses. Así que 700 millones de acres de superficie. Hay 700 millones de acres de subsuelo donde tenemos derechos minerales, minerales críticos, petróleo y gas, recursos metalúrgicos y de carbón térmico, dijo Burgum. Y hay 2.500 millones de acres de aguas profundas, muchas de las cuales ni siquiera se ha explorado, lo cual representa un patrimonio inmenso para nosotros. Así que, si consideramos nuestros bosques, nuestras tierras, nuestros pastizales, las tierras cercanas a zonas urbanas, nuestros recursos minerales o los recursos de aguas profundas, creo que la cifra es el doble, el triple de nuestra deuda nacional. Podría ascender a $100 billones, añadió Burgum. La Agencia de Protección Ambiental de la administración Trump ha anunciado planes para revertir los límites de emisiones de la era de la administración de Joe en las centrales eléctricas y los automóviles y reducir las regulaciones para ayudar a las industrias del petróleo, el gas y los minerales. Burgum ha estado en el centro del plan de Trump para liberar los recursos energéticos estadounidenses. La semana pasada, ante un público de ejecutivos del petróleo, el gas y la minería de Houston, le dijo: voy a compartir dos palabras que no creo que hayan escuchado de un funcionario federal de la administración de Joe durante los últimos 4 años. Gracias. Esto es lo que hace el Departamento de Educación.
Para cumplir una promesa de campaña, el presidente Donald Trump se dispuso a firmar el día de hoy una orden ejecutiva que pide el cierre del Departamento de Educación, una agencia que los republicanos han hablado de cerrar durante décadas. La Casa Blanca dice que se ordenará a la secretaria de Educación, Linda McMahon, que facilite el cierre del departamento mientras continúa asegurando la prestación efectiva e ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses. Eliminar el departamento por completo sería una tarea engorrosa que probablemente requeriría una ley del Congreso. En las semanas transcurridas desde que asumió el cargo, la administración Trump ya ha reducido a la mitad el personal del departamento y ha reformado gran parte de su labor. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk, asesor de Trump, ha recortado docenas de contratos que calificó de conscientes y derrochadores. También desmanteló el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el progreso académico del país. Y suena raro, ¿no es así? Departamento de Educación y que lo vayamos a eliminar. Y todo el mundo sabe que esto es lo correcto, los demócratas lo saben. Pienso que no van a votar por esto, porque eventualmente llegaría a su consideración, pero todo el mundo sabe que esto se tiene que hacer. Tenemos que educar a nuestros menores. No estamos haciendo muy buen trabajo en medio de la educación en este país, y esto ha sido así desde hace mucho tiempo, y me complace que tengamos hoy aquí a la mujer que designé, porque es una persona extraordinaria, y ella espero será nuestra última secretaria de Educación, Linda McMahon. Gracias, Linda, muchas gracias. Es otra declaración interesante, pero es verdad. Es sorprendente cuán popular es esta iniciativa. Dije, esto es lo que vamos a hacer, y decían, bueno, ya era hora. Todos, republicanos y demócratas, concuerdan en que ya era hora. Hay gente maravillosa, los gobernadores Reagan, muchas gracias. El gobernador Ron DeSantis, gracias Ron. Mike Brown, felicitaciones en tu victoria, Mike, una victoria muy importante. Mike DeWine, gracias Mike. Jeff Landry, muchas gracias Jeff. Bill Lee, gracias. Gobernadores Ridley, muchísimas gracias. Jim Fallon, muchas gracias Jim. Y Kim Reynolds, gente muy interesada en la educación. Y veo aquí también a mi amigo Dan Patrick. También nos acompañan los representantes Tim Walberg y Virginia Fox, Rick Cameron, Mike Reilly. Y nuevamente gracias Dan Patrick, un gran amigo nuestro. El fiscal Ken Paxton, Andrew Bailey. Qué excelente trabajo el que has estado haciendo. Has hecho muy buen trabajo, muchísimas gracias. Y Tiffany, cofundadora de Moms for Liberty. Muchas gracias, Tiffany. Cuando el presidente Carter creó el Departamento Federal de Educación en 1979, esto encontró oposición entre miembros del gabinete y la Federación Estadounidense de Maestros, una editorial de New York Times, y el senador Daniel Patrick se opuso, y la historia demostró que tenía razón. Después de 45 años, el gobierno de Estados Unidos gasta más que ningún otro país en educación y está invirtiendo más dinero por estudiante que cualquier otro país. Sin embargo, estamos casi al final de la lista en cuanto a éxitos. Es una estadística sorprendente. Esas estadísticas que uno no quiere ser el país que gasta más por estudiante.
estudiante y estar al final de la lista, nos guste o no. El 70% de los chicos de octavo grado no tienen buen desempeño en lectura o en matemáticas. 40% de los chicos no tienen las capacidades de leer. Los estudiantes en las escuelas elementales, escuelas medias, escuelas públicas tienen peor desempeño en lectura hoy que cuando se fundó el departamento. En Baltimore, 40% de las escuelas tienen 0 estudiantes con dominio básico de matemáticas, ni siquiera las cosas más simples. Y cuando hablaba de definición de que es básico, una suma simple. A pesar de todo esto, el fondo discrecional del departamento se incrementó en un 600% en muy poco tiempo. En empleos burocráticos, en edificios, en todo Washington, y como una persona que antes se dedicaba a esto, le puedo decir que por donde quiera que uno recorre Washington, ve edificios, departamento de educación, y me pregunto, ¿cómo llenan esos edificios? Me complace decirles que después de ofrecerle a los empleados federales ofertas muy generosas de retiro voluntario, fueron ofertas generosas. Mi gobierno está comenzando una reducción de personal. Ya estamos haciendo recortes que son sorprendentes. Sorprende que hayan podido hacerlo con éxito. Y hemos reducido a la mitad el número de burócratas desde que entramos en funciones. Gracias. Bajo estas medidas que estoy tomando hoy, un pequeño grupo de demócratas y otros, hay también algunos republicanos, no son muchos, pero personas que estaban en funciones del departamento, en título 1, recursos para menores con discapacidades y necesidades especiales. Estas posiciones se van a proteger. Así que si piensan en las subvenciones Pell, por ejemplo, título 1, recursos para los menores con discapacidades o necesidades especiales, estos programas se van a proteger completamente y van a ser redistribuidos en otras entidades y departamentos que se van a encargar de esta tarea. Es muy importante. Linda, esto es muy importante para todos, pero más allá de estas necesidades básicas, mi gobierno va a tomar todas las medidas legales necesarias para cerrar el departamento, para hacerlo lo antes posible. Queremos que nuestros estudiantes vuelvan a estar bajo la jurisdicción de los estados. Esto le complace a los gobernadores que quieren volver a tener el control de la educación y van a hacer un trabajo fenomenal. Si ustedes comparan con Dinamarca, Noruega, Suecia, debo decirles, hay que darles crédito, China está entre los 10 primeros. Uno diría que es casi imposible educar a un país tan grande como lo hizo China, pero están haciendo un muy buen trabajo en educación. Y yo creo, como muchos de los gobernadores aquí presentes, en estados que están siendo muy manejados, incluyendo estados como Texas, van a tener una educación comparable con la de Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, esos países que se desempeñan tan bien en educación. Creo que será algo comparable. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? Ron, ¿está de acuerdo? Creo que sí, Florida. Iowa. Sí, realmente creo que sí. Y habrá algunos que se queden a la saga y vamos a trabajar con ellos. No entremos a discutir ese punto por ahora, pero vamos a trabajar y vamos a hacer que hagan su trabajo. Por ejemplo, en Nueva York, Stephen Miller dice que los jueces usurpen poderes presidenciales es una tiranía. Stephen Miller, un importante asesor de políticas de la Casa Blanca, criticó duramente a los jueces del Tribunal de Distrito el día de hoy, argumentando que están extralimitándose en su autoridad y socavando los poderes exclusivos del presidente, calificando los actos de tiranía. Al hablar sobre la importancia del asunto en un medio, Miller le dijo a un locutor: antes
que nada, gracias por su discusión increíblemente elocuente de estos temas durante estos últimos días y por entender la importancia esencial de controlar a estos jueces de tribunales de distrito para mantener viva la democracia estadounidense. Es así de serio, añadió. Las batallas legales en curso sobre las políticas de migración, las directivas militares y las decisiones de ayuda exterior de la administración Trump se han convertido en la norma, y los jueces federales emiten con frecuencia fallos que limitan o anulan las acciones ejecutivas. Miller sostuvo que los activistas de izquierda posicionan a los jueces motivados ideológicamente para obstruir las políticas de la administración. Piénsenlo, desde la perspectiva de la izquierda marxista, la izquierda comunista, es así. Lo que harán es encontrar a un comunista radical, alguien que no simpatice con nuestra civilización, que no simpatice con nuestra forma de vida. Lo instalarán en algún tribunal de distrito poco conocido en algún lugar del país, dijo. Luego Donald Trump llega al poder y ese juez de distrito asume todos los poderes de la presidencia, dijo. Así que hay un juez de distrito en un barrio de San Francisco, o en un barrio de Manhattan, o en un barrio de Los Ángeles. Ahora, según sus fallos, dicen, soy el presidente de Estados Unidos. Miller argumentó que los jueces del Tribunal de Distrito están tomando decisiones radicales sobre asuntos que deberían estar exclusivamente dentro de la autoridad del presidente, incluidas las operaciones militares y la aplicación de la ley migratoria. Yo, el juez de distrito, soy el comandante en jefe. Comando las Fuerzas Armadas. Dirijo la política exterior. Dirijo las operaciones antiterroristas. Dirijo los lugares donde vuelan las aeronaves. A quienes se deporta del país y qué personas negativas se arrestan, afirmó. Estos poderes imponentes y extraordinarios pertenecen solo al presidente, continuó Miller. Y cuando jueces de tribunales de distrito elegidos por nadie, que no representan a nadie, que no rinden cuentas a nadie, se apropian de los imponentes poderes de la presidencia, solo puede describirse como tiranía. La Reserva Federal debería recortar las tasas. El presidente Donald Trump dice que la Reserva Federal le conviene más recortar las tasas a medida que los aranceles estadounidenses empiezan a suavizarse a la economía. Su advertencia se produjo el día de ayer, después de que la Fed mantuvo sin cambios las tasas de interés, mientras el Banco Central y los inversores continúan evaluando cómo las políticas arancelarias de Trump podrían afectar el crecimiento económico. La Reserva Federal también pronosticó un crecimiento económico más lento y una mayor inflación. Hubo un desacuerdo sustancial entre los responsables de la política monetaria sobre la estrategia adecuada, lo que indica incertidumbre entre los miembros sobre cómo gestionar los efectos de las políticas de la administración Trump. Sin embargo, el presidente no mostró dudas sobre lo que debería hacer la Reserva Federal. La Reserva Federal estaría mucho mejor si redujera los tipos de interés a medida que los aranceles estadounidenses comienzan a aplicarse o flexibilizarse, obviamente en la economía. Hagan lo correcto. El 2 de abril es el Día de la Liberación en Estados Unidos, publicó el presidente Trump el día de ayer por la noche en su red social. Las políticas iniciales de la administración Trump, incluidos amplios aranceles a las importaciones, parecen haber inclinado la economía estadounidense hacia un crecimiento más lento y una inflación, al menos temporalmente, más alta, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Powell declaró en una conferencia de prensa que era demasiado pronto para determinar si la Fed debía ignorar el impacto inflacionario del aumento de aranceles. Añadió que sería difícil determinar qué parte de la inflación en los precios de los bienes es atribuible a los aranceles y qué parte se debe a otros factores. Pero señaló que las encuestas de empresas y hogares estaban revelando cada vez más preocupaciones sobre la inflación y las expectativas de inflación a corto plazo, aunque las expectativas de inflación a largo plazo están en su mayoría bien ancladas. Creo que con la llegada de la inflación arancelaria podría retrasarse el avance para alcanzar la tasa de inflación anual del 2% de la Fed, declaró Powell. El resumen trimestral de proyecciones económicas de la Fed
no muestra un mayor avance a la baja en la inflación este año, y eso se debe principalmente a la entrada de aranceles. Desde que asumió el cargo, el patriota ha tomado medidas para rediseñar radicalmente los flujos comerciales globales, imponiendo ya un aumento del 20% en los aranceles de importación a los bienes de China y aranceles del 25% a los bienes de Canadá y México que no cumplan con las normas comerciales del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Ha restablecido completamente los aranceles del 25% a las importaciones mundiales de acero y aluminio, y el 2 de abril implementará aranceles recíprocos para recompensar y compensar los impuestos a las importaciones y las barreras no arancelarias de todos los países socios comerciales. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. Rusia y Estados Unidos discutirán el transporte marítimo en el Mar Negro y la paz en Ucrania en conversaciones en Jeddah. Rusia y Estados Unidos discutirán formas de garantizar la seguridad del transporte marítimo en el Mar Negro en las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania en una reunión de la ciudad saudí de Jeddah que podría tener lugar la próxima semana, dijo el Kremlin el día de hoy. Puede que no sea el domingo, podría ser a principios de la próxima semana, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dijo que esperaba que las conversaciones a nivel de expertos continuarán en los próximos días. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.